VIH puede ser cultivado en los linfocitos de la sangre periférica y a veces muestras de otros sitios. El aislamiento viral es la técnica más específica para el diagnóstico de la infección por VIH, resultando particularmente útil en el diagnóstico de infección en pacientes menores de 18 meses de edad, en donde se considera que la presencia de anticuerpos específicos pueden ser de origen materno. La proliferación del virus se detecta al estudiar los líquidos sobrenadantes del cultivo después de 7 a 14 días para detectar la actividad de la transcriptasa inversa o los antígenos específicos del virus. El número de linfocitos infectados varía según la etapa de la enfermedad. En los pacientes con SIDA se encuentran títulos más elevados del virus en el plasma y en las células sanguíneas periféricas en comparación con lo observado con personas asintomáticas. Así, sujetos en estadios tempranos de la infección asintomáticos con nivel de células CD4 superiores a 500 células unidades por litro y donde solo una de cada 10 a la 4 o 10 a las 5 células están infectadas, la probabilidad de aislamiento es baja. En sujetos con SIDA, donde uno de cada 10 a 100 células están infectadas, la probabilidad de aislamiento es de 90% o más. La técnica de aislamiento más sensible es cultivar conjuntamente la muestra problema con células mononucleares no infectadas de sangre periférica, estimuladas por un mitógeno, sustancia que induce a proliferación celular. Sin embargo, las técnicas de aislamiento son lentas, laboriosas y se circunscriben a estudios de investigación. Las técnicas de amplificación por PCR se utilizan más a menudo para identificar el virus en muestras clínicas. La genotipificación del VIH es el método más frecuente para establecer la resistencia viral. Se lleva a cabo a través de la secuenciación de porciones de los genes de la transcriptasa inversa y de la proteasa para identificar mutaciones que se sabe confieren resistencia a los inhibidores de las proteínas codificadas por estos genes. También se dispone de pruebas para la VIH integrasa para establecer la resistencia para el inhibidor de la función del virus. El tropismo para alguno de los correceptores es una prueba fenotípica es que establece la probabilidad de que el virus responda o no a los fármacos antagonistas para CCR5. La prueba de resistencia genotípica es el método estándar. Sin embargo, las pruebas fenotípicas pueden resultar de utilidad en pacientes con patrones complejos de mutaciones de resistencia. Las mutaciones se identifican como promotoras de resistencias y permiten el crecimiento del virus en presencia del fármaco o se asocian con fracasos en el tratamiento clínico. Se recomienda realizar la prueba de resistencia del VIH al momento del diagnóstico inicial cuando el manejo farmacológico fracasa o cuando se detecta una reducción subóptima de la carga viral. No mire, chiquita, esto se va a poner feo. Las pruebas serológicas son el estudio científico de la sangre que lo que va a hacer es observar la respuesta del sistema inmunitario ante las infecciones con el virus del VIH. Es decir, que es un método indirecto que va a permitir detectar si hay anticuerpos contra el VIH. Este método se realiza con la toma de muestra de sangre del paciente que se llevará a centrifugar, sin ningún agente anticoagulante, y de esta forma se va a obtener el suero de la sangre en donde se encontrarán los anticuerpos. Se debe aclarar que para identificar los anticuerpos del paciente se debe encontrar en el periodo de ventana. Este periodo de ventana es el tiempo que transcurre desde que se ha tenido contacto con el virus del VIH hasta que el sistema inmune ha desarrollado anticuerpos contra este. Más o menos, el promedio es que dura de 1 a 9 meses después de haber contraído la infección. En cuanto a los resultados, si la detección de anticuerpos resulta negativo, esto se deberá repetir 3 meses después, y en caso de que salga positiva, se debe realizar una prueba de confirmación. La técnica de ELISA o ensayo de inmunoabsorción ligado a enzimas está diseñada para la detención de los enlaces que se producen entre un antígeno y un anticuerpo. Para VIH, esta técnica busca detectar el antígeno P24. Para esto se va a utilizar un pocillo que en su base estará cubierta por proteínas recombinantes y anticuerpos monoclonales humanos anti-P24. Luego se va a añadir el suero del paciente y se va a incubar a 37 grados centígrados.
Si hay anticuerpos anti-GP24 y anti-GP36 en el suero, se van a unir específicamente a los antígenos y anticuerpos sintéticos que están en los pocillos, formando complejos antígeno-anticuerpo. Luego se realizará nuevamente el lavado y posteriormente se agregará el reactivo que contiene antígenos y anticuerpos marcados con biotina, que se van a unir al antígeno-anticuerpo que estén en la muestra. Luego se realizará nuevamente el lavado. Posteriormente se agrega peroxidasa conjugada a estreptavidina que se unirá a la reacción anterior y se realizará el lavado. Por último, se le agregará una solución que contiene TMB y peróxido de sodio, que sería el sustrato revelador, y se le agregará ácido sulfúrico, obteniendo de esta forma un cambio de color en la muestra en caso de que el paciente sea positivo para VIH. Es decir, que si en la muestra del paciente hubo una reacción de color, me está indicando que es positivo para VIH, pero si no hubo ninguna reacción de color, me está indicando que es negativo. Sin embargo, la prueba se debe realizar 8 días después para estar seguros del resultado. En caso de que sea positivo, se debe realizar ya una prueba de confirmación, como es en el caso de la prueba Western blot. La prueba Western blot es una prueba de confirmación. Esta es utilizada para detectar anticuerpos dirigidos contra proteínas con pesos moleculares conocidos. Esta prueba puede ser inespecífica o negativa en etapas temprana de infección. Esta es una prueba útil en la identificación de anticuerpos contra el VIH. Consiste en la separación de los antígenos virales mediante electroforesis en geles de poliacrilamida. Luego serán transferidos a una membrana de nitrocelulosa que serán expuestos posteriormente con los anticuerpos del suero o plasma problema. Y al entrar en contacto con una antiinmunoglobulina marcada con una enzima, reaccionarán inmunológicamente dando lugar a un patrón de bandas. Lo que buscamos en las bandas es la presencia de anticuerpos de las proteínas específicas del virus. Por lo tanto, se observará principalmente la proteína P24, las glucoproteínas GP41, GP120 o glucoproteína 160. En esta imagen se observa que el paciente C no presenta ninguna coloración en la banda indicando que es negativo. Sin embargo, el paciente B indica la presencia de todas las glucoproteínas correspondientes para el VIH, indicando que es positivo para este virus. Detección de ácidos nucleicos o antígenos del virus. Para detectar RNA viral en muestras de seres humanos, a menudo se utilizan técnicas de amplificación como RT-PCR, PCR-DNA y bDNA. El método de RT-PCR utiliza enzimas para amplificar el RNA del VIH. La técnica de bDNA amplifica RNA del virus por métodos de hibridación seriada de oligonucleicos. Los métodos de índole molecular mencionados son muy sensibles y constituyen la base para la cuantificación de la carga viral en plasma. La heterogeneidad de las secuencias de VIH pueden menoscabar la sensibilidad de estas técnicas para detectar infecciones por el virus de inmunodeficiencia humana. Marcadores de predicción importantes son los niveles de RNA del VIH, que señalan la evolución de la enfermedad y constituyen medios útiles para vigilar la eficacia de las terapias antirretrovirales. El diagnóstico temprano de infección por el VIH en hijos de madres infectadas se practica por medio de técnicas de detección del RNA del VIH-1 plasmático o bien por PCR para el DNA sanguíneo. Para detectar DNA proviral integrado a los cromosomas, la presencia de anticuerpos de la madre hace que sean útiles los estudios serológicos. Poco después de la infección, se detectan en el plasma niveles bajos del antígeno P24 del VIH-1 circundante. El antígeno a menudo no se detecta después de que aparecen los anticuerpos, porque la proteína P24 forma complejos con los anticuerpos contra ella, pero a veces reaparecen en la etapa tardía de la infección y tal signo conlleva a un mal pronóstico. La citometría de flujo representa un método rápido, objetivo y cuantitativo de análisis de células, núcleos, cromosomas, mitocondrias u otras partículas en suspensión. El principio en el que se basa esta tecnología es muy simple: hacer pasar células u otras partículas en suspensión alineadas de una o en otra delante de un haz luminoso. La información producida puede agruparse en dos tipos fundamentales: la generada por la dispersión de la luz y la relacionada con la emisión de la luz por fluorocromos presentes en la célula o partícula a ser excitados por el rayo luminoso. Las señales luminosas detectadas se transforman en impulsos eléctricos
que se amplifican y se convierten en señales digitales que son procesadas por una computadora. El monitoreo de subpoblaciones linfocitarias en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, fundamentalmente la cuantificación en sangre periférica de las células CD4 y los linfocitos CD8, aporta un valor diagnóstico y pronóstico en esta patología. En la actualidad representa una técnica de rutina en muchos laboratorios, ante la necesidad de establecer controles periódicos del número de células CD4 en estos pacientes. El antígeno CD4 es el receptor para el VIH. Cuando este infecta humanos, la célula con más frecuencia infectada son las CD4, que se multiplican para poder combatir las infecciones y producir más copias del VIH. El número absoluto de linfocitos T CD4 es el parámetro celular asociado más estrechamente a la progresión de la enfermedad causada por el VIH y al pronóstico del paciente. La relación entre los linfocitos T CD4 y CD8 se conoce como la relación cooperador-supresor. En personas sanas esta relación se encuentra entre 0.9 y 1.9, lo que significa que hay 1 a 2 células CD4 por cada célula CD8. ¡Atención! Gracias por su atención.